منهاج السنة الحمد لله النبوية. وحده السنة والصلاة نجاة. والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh y bienvenidos a la explicación que hizo el Sheikh, el gran sabio Al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, del hadith narrado por Jabir, que Allah esté complacido con él, describiendo la peregrinación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En este episodio, inshallah Rabbul Alamin, trataremos los beneficios que contiene este hadith y esta explicación. Entre los beneficios de este hadith, que el Hajj del profeta sallallahu alaihi wasallam fue en el año 10 de la Hijra. Por el dicho de Jabir, luego anunció a la gente en el 10 año que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam iba a peregrinar. Entonces, si alguien preguntará, ¿por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam no realizó el Hajj en el año 9 o el 8 o incluso el 7, por ejemplo? Respondemos, antes del 8 año no podía hacer el Hajj, ya que la Meca estaba bajo control de los politeístas. Ellos lo habían impedido incluso de realizar la Umrah, cuanto más el Hajj. En el 8 año, después de la conquista de la Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba ocupado y no terminó con los conflictos con Taqif, sino hasta finales de Dhul Qa'da. Y en 9 año se dice que no hizo el Hajj porque ese año fue el año de las delegaciones. Las tribus árabes estaban esperando a ver si el profeta sallallahu alaihi wasallam conquistaba la Meca, y una vez conquistada esperaron también a ver si se imponía sobre Taqif, pues era una tribu fuerte. Cuando finalmente los venció, las tribus empezaron a llegar en grupos a Medina, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó allí para recibirlas y enseñarles el Islam. Otra razón, en el 9 año los politeístas peregrinaron junto a los musulmanes, y el profeta sallallahu alaihi wasallam quiso que su Hajj fuese exclusivamente para los musulmanes, los monoteístas. Por eso ordenó ese año, el año 9, que ningún politeísta vuelva a peregrinar después de ese año, y que nadie circunvale la Kaaba desnudo, como hacían en la época preislámica. Esto si decimos que el Hajj fue prescrito en el 9 año, pero si decimos que fue prescrito en el 10 año, entonces no hay discusión. Entre los beneficios, 2, que el miqat, que es el punto de entrada al estado de Ihram, que es un referente geográfico para los habitantes de Medina, es Dhul Hulayfa, según el frase de Jabir. Salimos con él hasta que llegamos a Dhul Hulayfa. También, entre los beneficios, que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con ellos todos, tanto hombres como mujeres, eran de las personas más deseosas por adquirir conocimiento, como se evidencia en la frase. Asma bint Umays, la mujer de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con ellos todos, dio a luz a Muhammad ibn Abi Bakr y envió a preguntar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam qué debo hacer. También que buscar conocimiento no es exclusivo de los hombres, pues así como al hombre se le prescribe e incluso se le obliga a buscar conocimiento, si su adoración depende de ello, lo mismo aplica a la mujer, sin diferencia alguna. También que es recomendable realizar el baño ritual, el ghusl,
para el ihram, tanto para hombres como para mujeres, incluso si no están en condiciones de rezar, como la mujer menstruante o en fase de postparto. Ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Asma bint Umays: hace el ghusl, el baño ritual. Si la mujer en estado de postparto o menstruación que no reza es ordenada a hacer el ghusl, con mayor razón cualquier otra persona. Y si el peregrino no encuentra agua o no puede usarla por enfermedad o otra causa, ¿puede hacer el tayammum? La alternativa, dice Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, según la opinión más conocida entre los sabios, sí, puede hacer el tayammum. ¿Por qué? Porque este es un tipo de purificación legislada. Así que si no puede hacerse con agua, se reemplaza por tayammum, tal como sucede con el ghusl obligatorio. Pero Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, opinó que no se prescribe el tayammum en este caso, ya que este ghusl no es por impureza, janaba, que necesita ser levantada, quitada, sino que es por higiene y energía para la adoración, por lo que si no se puede hacer con agua, no es necesario sustituirlo con tayammum. De cualquier forma, si la persona hace tayammum, no hay problema, ya que hay sabios que lo han permitido. Entre los beneficios, que el estado de menstruación o postparto no impide que el ihram se realice válidamente, ni tampoco impide que continúe vigente, como lo indica la frase y entra en ihram. Basándonos en esto, si la mujer llega al miqat estando en menstruación o le llega en ese momento, no debe decir: no haré ihram hasta que me purifique, sino que le decimos: haz tu ihram, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam a Asma bint Umays. También entre los beneficios, que es válido entrar en ihram, incluso si está en estado de impureza mayor, janaba. La evidencia es que ordenó a la mujer en postparto entrar en ihram. Y el postparto implica obligatoriedad de ghusl, al igual que la janaba. También es recomendable comenzar la talbiya, invocación del peregrino, alcanzar la llanura del Baida, según su frase, cuando lo llevó la camella hasta el Baida, comenzó a pronunciar la unicidad de Allah, proclamó el Tawhid. Dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, respecto a esta cuestión, fue motivo de discrepancia entre los sabios. Unos se basaron en el hadith de Jabir, que indica que no se pronuncia la talbiya sino hasta llegar al Baida. Otros dijeron que se hace después de rezar antes de montar. Otros dijeron que se hace al montar el camello, como lo indica el hadith de Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, donde él dijo: el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam comenzó su ihram después de la oración, relatado por el imam Ahmad, Tirmidhi, Nasa'i, de parte de Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ambos. Los sabios tienen tres opiniones sobre este asunto, que siguen dos metodologías. Algunos adoptaron el enfoque de la preferencia, tarjih. Otros adoptaron el enfoque de la conciliación, el jama'. Los que siguieron el enfoque de la preferencia, algunos de ellos consideraron preferible que el ihram se inicie
desde el momento en que se realiza la oración. Otros dijeron que es preferible hacerlo al montar la montura. Otros afirmaron que lo preferible es hacerlo cuando el camello se haya establecido con él encima en la llanura del Beidá. En cuanto a quienes optaron por el enfoque de la conciliación, esto es lo que se ha narrado Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con ambos, como lo han transmitido al-Hakim y otros, donde dijo: no hay contradicción entre estos tres momentos, porque algunos oyeron al profeta sallallahu alaihi wasallam recitar la talbiya después de orar, por eso dijeron que comenzó tras la oración. Otros lo oyeron recitarla al montar, por eso dijeron que fue al montar. Y otros lo oyeron recitarla cuando su montura se estableció con él en el Beidá, por eso dijeron que fue allí. Y si no fuera por lo que se ha mencionado respecto a la cadena de transmisión en este hadith, la reconciliación sería una opinión evidente, ya que armoniza todas las narraciones. Después dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, pero lo mejor y más conveniente para las personas es que no se inicie la talbiya hasta que se haya establecido sobre su montura, porque puede necesitar algo. Por ejemplo, podría haberse olvidado de perfumarse, o podría demorarse en el miqat tras haber rezado las 2 rak'at del wudu o la oración obligatoria, por ejemplo. Así que lo más considerado para él es que inicie la talbiya cuando ya esté firme sobre su montura. Y si la pronuncia antes de eso, no hay problema. También entre los beneficios de este hadith, que el ser humano solo transmite lo que le ha llegado de conocimiento. Ya que Jabir, que Allah esté complacido con él, no transmitió lo que transmitió Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con ambos, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo la talbiya cuando su camello o su camella se estableció con él, sino que dijo hasta que se estableció con él en el Beidá, lo cual fue después de lo que mencionó Ibn Umar. Entre los beneficios del hadith, la legitimidad de elevar la voz al pronunciar la talbiya, basándose en las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo: me vino Jibril, el ángel Gabriel alayhi salam, y me ordenó que ordenara a mis compañeros que elevaran sus voces con la pronunciación del ihlal, quiere decir talbiya. Por tanto, es recomendable que el hombre eleve su voz, cumpliendo así con la orden del profeta sallallahu alaihi wasallam y siguiendo su sunnah y la de sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Jabir, que Allah esté complacido con él, dijo: gritábamos eso con fuerza, y no hay piedra, ni adobe, ni árbol que oiga la voz del peregrino que pronuncia la talbiya sin que dé testimonio por él el día del juicio, diciendo: yo atestigo que este peregrino o esta persona hizo la talbiya. Dijo Sheikh: lamentablemente, muchos peregrinos hoy no elevan sus voces con la talbiya, salvo rara vez. Si alguien dijera: ¿acaso el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam no les dijo a sus compañeros cuando ellos elevaron la voz en un viaje con él: oh gente, modérense cuando ustedes mismos están llamando a uno que no es sordo ni ausente? Se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquel a quien invocan está más cerca de cada uno de ustedes
que el cuello de su camello. Dice Sheikh, entonces respondemos, sin embargo la talbiya tiene un carácter especial, pues es uno de los rituales del Hajj, por lo cual se pronuncia en voz alta. O también se puede decir que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam les ordenó que se moderaran porque estaban elevando la voz de forma tan intensa que les resultaba dificultoso. En cuanto a la mujer, debe recitarla en voz baja, porque la mujer está ordenada a mantener un tono bajo en presencia de hombres. Por eso, no debe alzar su voz con la talbía. Del mismo modo que si le ocurre algo durante la oración en congregación, debe aplaudir en lugar de hablar para no hacer oír su voz. La voz de la mujer, aunque no sea en sí misma aura prohibida, puede ser causa de tentación. Por eso decimos de Sheikh que la mujer hace la talbiya en voz baja lo suficiente como para que la oiga su compañera, pero no la proclama en voz alta. Dijo Sheikh, que Allah tenga misericordia de él, esto forma parte de los fallos legales en los que la mujer difiere del hombre. Y son muchos, porque así como ella es distinta en su creación y su naturaleza, también lo es en los fallos legales. Y Allah subhanahu wa ta'ala es sabio. Sus leyes religiosas son coherentes con sus decretos universales. Cuestión: ¿debe pronunciar la talbiya también estando quieto o solo cuando está en movimiento? Respuesta: los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, han diferido al respecto. Algunos sabios dijeron que solo se recita la talbiya mientras se está en movimiento, y que si uno está quieto, es decir, acampado en Arafat, muqim, nazil, en Arafat, Muzdalifa o Mina, no debe recitarla, porque la talbiya implica estar respondiendo a una llamada, y quien responde a una llamada debería avanzar para cumplirla y no quedarse quieto. Ese fue el dictamen del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, que la talbiya solo se pronuncia al desplazarse entre los lugares sagrados. Y otros dijeron, se recita la talbiya hasta lanzar las piedras en Jamarat al-Aqaba, tanto si uno está quieto como si está en movimiento. En el hadith, la legalidad de alzar la voz con la talbiya desde el momento de entrar en estado de ihram. Los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, difieron en cuanto a la talbiya y la obligación de elevar la voz al recitarla. La mayoría de los sabios opinan que la talbiya es sunnah. Algunos sabios sostienen que es obligatoria, wajib. Y si se omite, ¿se debe ofrecer un sacrificio? Hay dos posturas al respecto. Otros afirman que es un pilar esencial, rukn, que el ihram no se considera válido sin ella, como la takbirat al-ihram en la oración. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, dijo, el ihram se formaliza con la intención, acompañada de la talbiya o del acto de conducir el animal destinado al sacrificio, el hadi. Esta también es la opinión del imam Abu Hanifa y una narración del imam Ahmed. Ibn Hazm, por su parte, afirmó, la talbiya y elevar la voz al recitarla es una obligación, fard.
quien realice el Hajj o la Umrah sin pronunciar la talbiya en absoluto o la pronuncie sin alzar la voz, según Ibn Hazm, no tiene Hajj ni Umrah válidos. También entre los beneficios de este hadith, legalidad de especificar el tipo de nusuk, el tipo de rito, en la talbiya. Si es Umrah, debe decir labbaik Allahumma Umrah. Si es Hajj, si es Hajj, dice labbaik Allahumma Hajjan. Si es Qiran, dice labbaik Allahumma Umratan wa Hajjan. También entre los beneficios del hadith, es recomendable que la persona tenga presente que al venir a la Meca y entrar en estado de ihram, lo hace en respuesta a la llamada de Allah. Pues Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ حَمِيقٍ. Y proclama la peregrinación entre la gente, vendrán a ti a pie y sobre todo tipo de montura, viniendo desde todo camino lejano. Este llamado, hecho por orden de Allah, se considera un llamado de parte de Allah. Así que si Allah ha llamado, yo respondo diciendo labbaik Allahumma labbaik. También entre los beneficios del hadith, la talbiya, la fórmula que se recita al entrar en ihram, es una manifestación pura de tawhid, la unicidad de Allah. La persona dice labbaik Allahumma labbaik. Y labbaik es una respuesta a una llamada. Cuando alguien te llama y dice: oh fulano, tú respondes diciendo labbaik, aquí estoy, a tu servicio. Y es una palabra en forma de dual, labbaik Allahumma labbaik, pero con el significado de repetición. Por eso los gramáticos dicen que es una palabra con forma dual, pero cuyo significado implica multiplicidad. Y como labbaik significa respuesta, es como si dijeras: oh Allah, una respuesta tras otra para ti, repitiéndola como forma de afirmación y entrega. Entre los beneficios del hadith, la talbiya incluye alabanza a Allah por su favor y bendiciones, ya que Él es el que otorga todos los beneficios. Como Allah dijo: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Y cualquier bendición o beneficio que tengáis proviene de Allah. En el hadith, la unicidad de Allah en su soberanía, por lo que se dice: laka wal mulk, tuyo es el dominio. La sharika lak, no tienes copartícipe alguno. ¿Es válido añadir palabras a la talbiya del profeta sallallahu alaihi wasallam? Porque él, sallallahu alaihi wasallam, escuchaba a sus compañeros añadir frases que no se lo prohibía. Entre quienes añadieron están Umar y su hijo Abdullah, que Allah esté complacido con ambos, que decían: labbaika wa sa'daik wa raghba'u ilayka wal amal. Aquí estoy a tu servicio, hacia ti se dirigen las súplicas y las obras. Y como dijo Anas, que Allah esté complacido con él, algunos de nosotros pronunciábamos la talbiya y otros pronunciaban el takbir. Y el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam los escuchaba y no les decía nada al respecto. Sin embargo, lo mejor y más completo
en cuanto a seguir el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam es ciñirse a su talbiya, es limitarse a su talbiya. Entre los beneficios del hadith, la gente no conocía la umra, la peregrinación menor, durante los meses del Hajj. De hecho, los árabes en la época del Jahiliya la consideraban una de las peores inmoralidades. Decían que no era posible venir a la Meca con la intención de hacer la umra y el Hajj en el mismo viaje. Más bien debía hacerse la umra en un viaje y el Hajj en otro. Ellos veían esto desde una perspectiva económica, para que aumentaran los visitantes y peregrinos y así los mercados tuvieran más movimiento. El peregrino, ya sea que venga para el Hajj o la Umrah, debe apresurarse a dirigirse a la mezquita, Masjid al-Haram, al llegar a la Meca para comenzar el tawaf, la circunvalación, porque ese es el propósito principal. No debe anteponer lo que no es el objetivo principal, más bien lo que es esencial debe tener prioridad sobre cualquier otra cosa. Entre los beneficios del hadith también la legislación de comenzar el tawaf desde la piedra negra, Hajar al-Aswad. Si comienza sin ella, por ejemplo, desde el lado de la puerta, el primer circuito no cuenta. En el hadith es prescrito tocar el istilam, la piedra negra, al comenzar el tawaf, según el dicho de Jabir: cuando llegamos a la casa, a la Kaaba, con él tocó el rincón, Hajar al-Aswad. En el hadith es sunna besar la piedra negra durante el tawaf, y besar cualquier otra piedra o objeto no lo es, sino que constituye una innovación bid'a. En el hadith es legislado tocar tanto la piedra negra como el rincón yemenita, el rukn el yemeni, durante el tawaf alrededor de la Kaaba. No es prescrito tocar ninguna otra esquina o parte del edificio. En el hadith la sunna, tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam, se establece tanto por la acción como por la omisión. Si se presenta una razón para hacer algo en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam y él no lo hizo, entonces la sunna es dejarlo. En el hadith es sunna descubrir el hombro derecho al ittiba' durante todo el tawaf. Dice Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, ¿debe continuar con el hombro descubierto después del tawaf o no? Respuesta: lo correcto es que no debe mantener el ittiba' después de concluir el tawaf, y que el hombre debe cubrir su hombro desde el momento en que finaliza su tawaf. Algunos sabios dijeron que el ittiba' debe continuar durante el sa'i, la caminada entre Safa y el Marwa, pero lo correcto es lo primero, que no continúa. En el hadith es sunna caminar con vigor, ramal, en los primeros 3 circuitos del tawaf de llegada, tawaf al-qudum, y no en los 4 restantes. Si preguntas cuál es la sabiduría de hacer el ramal en los primeros 3 y no en los otros 4, la respuesta es que la sabiduría es recordar el origen de esta práctica. Su origen es que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo un tratado con los habitantes de la Meca en la tregua.
el Hudaybiyah, para regresar al año siguiente a hacer la Umrah. Los habitantes de la Meca, que eran enemigos del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, deseaban burlarse de ellos. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam vino para la Umrah, algunos dijeron: sentémonos aquí para observar a estos hombres que fueron debilitados por la fiebre de Yatrib, Medina, a ver cómo realizan el tawaf. Creían que eran un grupo debilitado por la enfermedad y querían burlarse de ellos. Así que se sentaron al norte de la Kaaba y los observaron. Entonces el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenó a sus compañeros que caminaran con vigor, ramal, para mostrar fuerza, energía y vitalidad. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam les ordenó hacer el ramal desde la Piedra Negra hasta el rincón yemenita, excluyendo el tramo entre los dos rincones, entre el rincón yemenita y la Piedra Negra. Porque en esa parte los mushriquín no podían verlos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam también quería ser considerado con sus compañeros. Por eso limitó el ramal a los 3 primeros circuitos, vueltas del tawaf, ya que 3 son menos que 4 y por tanto es más fácil además elegir 3 en vez de 4. Permite terminar en número impar. Y la mayoría de las disposiciones en el Islam, si se reflexionamos sobre ello, terminan en números impares. Así que el hecho de que el ramal esté limitado a los 3 primeros circuitos tiene 2 beneficios. Consideración del menor esfuerzo en relación con la dificultad, finalizar en un número impar. En cuanto a la Hajjat al-Wada', la peregrinación de la despedida, o la peregrinación de despedida, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el ramal en todos los 3 primeros circuitos completos, de la piedra a la piedra, porque la razón por la cual se legisló ese acto, es decir, irritar o provocar al mushriquín, seguía presente. Los mushriquín que observaban ya habían desaparecido, así que el ramal, caminar con vigor desde la Piedra Negra hasta la Piedra Negra, es decir, un circuito completo, se convirtió en una pura adoración, sin la intención de provocar o irritar al mushriquín, porque ese objetivo ya había cesado. Pero ¿acaso quien realiza el tawaf debe recordar en ese momento la situación del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros cuando llegaron para la Umrah del acuerdo Umrat al-Qada? Debe recordar el objetivo principal original, que era irritar a los mushriquín, o ambos. Decimos sí, recuerda ambas cosas, será mejor. Es decir, recuerda que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros hicieron esto y los imita, especialmente porque lo hizo en la peregrinación de despedida, Hajjat al-Wada'. En el hadith es sunna hacer el ramal, caminar con vigor en los 3 primeros circuitos desde la Piedra Negra hasta la Piedra Negra, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo así. Y la sunna es caminar normalmente en los 4 circuitos restantes. Entonces, si alguien pregunta, si en el tawaf me veo entre 2 opiniones, hacer el ramal pero estando lejos de la Kaaba, o caminar normalmente pero cerca de la Kaaba, ¿cuál opción debo dar prioridad? Dice Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, la respuesta es
debes priorizar el ramal, aunque estés lejos de la Kaaba. ¿Por qué? Porque respetar la virtud que está relacionada con el acto de adoración en sí es preferible a respetar la virtud relacionada con el tiempo o el lugar. Esta es una norma general que tiene ejemplos. Por ejemplo, si a un hombre le llega el tiempo de la oración mientras siente una fuerte necesidad de orinar o tiene la comida lista delante de él, es mejor que vaya a satisfacer su necesidad fisiológica y luego coma, aunque eso haga que retrase la oración del comienzo de su tiempo, o debe rezar primero. La respuesta es la primera opción. En este caso se prioriza la esencia del acto de adoración sobre el hecho de realizarlo al comienzo de su tiempo, porque si uno ora con el corazón tranquilo y plenamente concentrado en su oración, la oración será más completa. Otro ejemplo, si una persona desea rezar en la primera fila, pero a su alrededor hay ruido o una persona con mal olor que le distrae, es mejor que evite el mal olor, el ruido, aunque eso implique no estar en la primera fila o que permanezca en la primera fila con distracción y molestias. La respuesta es, sin duda, es mejor evitar el ruido y las molestias, aunque eso implique dejar la primera fila, porque esto afecta directamente la calidad de la adoración en sí misma. Entre los beneficios del hadith, el tawaf, la circunvalación alrededor de la Kaaba, debe ser de 7 vueltas completas. Y si se omite un solo paso al principio o al final, no es válido. Tal como si se omitiera algo de la oración, esta no sería válida. En el hadith es sunna rezar 2 rak'at detrás de el maqam. Es evidente que rezarlas cerca del maqam y directamente detrás de él es mejor que hacerlo desde lejos o sin estar detrás del maqam. Pero si la persona no puede rezar cerca del maqam, que rece detrás de él aunque sea desde lejos. Ese tampoco puede hacerlo detrás, que rece en cualquier parte de la mezquita, ya que se le pide cumplir con 2 cosas: realizar la oración, 2, que ésta sea detrás del maqam. Si no se puede cumplir con la segunda, la oración sigue siendo válida y recomendada, porque no es condición que la oración sea exclusivamente detrás del maqam para que sea válida. Es recomendable que después de rezar las 2 rak'at, la persona vuelva al rincón, el de la piedra negra, y lo toque, como lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero esto está condicionado a que la persona desee hacer el sa'i entre el Safa o el Marwa después del tawaf. La respuesta es sí. Esto se aplica al tawaf tras el cual se realiza el sa'i. Es recomendable que tras las 2 rak'at la persona vuelva a la esquina, al rukn, al hajar al-aswad y la toque. Pero si se trata de un tawaf tras el cual no se hace sa'i, como el tawaf de despedida, tawaf al-wada', el final, o el tawaf de al-ifada, para quien ya hizo el sa'i después del tawaf al-qudum, entonces no se narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam volviera a la esquina a tocarla. Es recomendable iniciar el sa'i inmediatamente
después del tawaf, sin demoras. Esto es preferible, pero no obligatorio. Por ello los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, dijeron que la continuidad entre el tawaf y el sa'i es sunnah y no una condición obligatoria. Por tanto, si alguien hace el tawaf por la mañana y el sa'i por la tarde, no hay problema. Sin embargo, lo mejor es hacerlos consecutivamente. منهاج السنة النبوية السنة نجاة السنة نجاة الدال على الخير كفاعله.